Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos. A lo largo de 50 años, desde 1956 hasta el 2016, Fidel Castro pudo sortear dificultades y bloqueos desde su incipiente revolución hasta sus días finales como el todopoderoso de Cuba, gracias al apoyo incondicional de un selecto puñado de políticos mexicanos. Hoy te presentamos aquí, en Código Magenta, los 7 mexicanos que hicieron historia al lado del cuestionado pero jamás ignorado jefe de la Revolución Cubana. Los hombres de Castro en México. Fernando Gutiérrez Barrios, el espía que protegió a Fidel. Si alguien tuvo en sus manos el hilo de la historia cubana, ese fue el mexicano Fernando Gutiérrez Barrios. En junio de 1956, como agente de la Dirección Federal de Seguridad, este capitán del ejército mexicano capturó en la Ciudad de México a Fidel Castro y a Ernesto El Che Guevara. Los mantuvo detenidos durante días hasta que pactó con ellos su liberación y puso a su disposición el yate Granma, con el que Castro y 81 hombres emprenderían esa aventura revolucionaria el 25 de noviembre de 1956. Sin la ayuda e incluso la protección de Gutiérrez Barrios, el comandante Castro podría haber acabado muerto o desaparecido en los separos de la Dirección Federal de Seguridad. Pero Castro fue siempre agradecido con el personaje que se convirtió en el negociador eterno entre México y La Habana, desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta el de Carlos Salinas de Gortari. Se dice incluso que en su faceta de agente de la CIA, bajo el código del INTEMPO 4, Gutiérrez Barrios mantenía informada a la inteligencia norteamericana de los pormenores de la Revolución Cubana que lideraba su agradecido amigo Fidel. Esa amistad persiguió a Gutiérrez Barrios hasta su muerte oficial, pues llegó a decirse que después de su secuestro en 1997, el que fuera secretario de Gobernación durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari fingió sus funerales para poder irse a refugiar, protegido por Castro, a una de las residencias del comandante en La Habana, donde moriría años después. Miguel Alemán Valdés, el mecenas oculto del Granma. Cuando Fidel Castro aterrizó en México en 1956, Miguel Alemán Valdés ya no era presidente de México, pero sí era un exmandatario poderoso, no solo por su influencia política, sino por la compleja red de intereses económicos que creó y tejió durante su sexenio, lo que lo llevaron a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de nuestro país. Fue su amigo, el también veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, quien lo acercó a los intereses de Castro y sus revolucionarios, bajo la premisa de que Fidel derrocaría al dictador cubano Fulgencio Batista y con él se vendrían abajo los intereses económicos de los norteamericanos en la isla. Eso daría oportunidad para que una élite de empresarios mexicanos pudieran tomar posiciones dentro de la nueva realidad política y económica de Cuba. Entonces a Castro no se le ligaba tan abiertamente al comunismo que acabó abrazando cuando consumó su asalto sobre La Habana. Se dice que el expresidente alemán fue factor clave para que grandes hombres de empresa de la Ciudad de México y de Monterrey se reunieran en privado, en lo oscurito, con Fidel para escuchar sus planes revolucionarios e invitarlos al banquete de oportunidades que se les abrirían bajo el nuevo régimen. A Miguel Alemán Valdés se le atribuye el mecenazgo para consumar la adquisición de yate Granma, en el que Fidel, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos zarparon de Tuxtlan, Veracruz, para consumar su aventura revolucionaria. José María Guardia, emisario con la bendición de Dios. José María Guardia, mejor conocido como Chema Guardia, fue el amigo íntimo de Fernando Gutiérrez Barrios, a quien sirvió siempre como emisario de toda su confianza e incluso se presumía era su prestanombres en algunos negocios de juegos y apuestas. La historia en México de este empresario de origen filipino data de los años 60, cuando su padre,
José María Guardia Montero, ligado a los servicios de inteligencia norteamericanos, entabló una estrecha amistad con Gutiérrez Barrios, quien operaba secretamente como agente de la CIA. Esa amistad sería todavía más sólida con su hijo Chema Guardia, tan cercana y personal que cuando don Fernando ocupó la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, le otorgó a su amigo filipino la concesión del hipódromo de Ciudad Juárez, además de permisos para operar casinos y centros de apuestas. Desde esas fábricas de hacer dinero, Chema Guardia tejió relaciones con el jefe del FBI en El Paso, Hardy Crawford, pero también con el entonces obispo de Ciudad Juárez, Juan Sandoval Íñiguez. Sus vinculaciones con la alta jerarquía eclesial mexicana, a la que se filtra apadrinado por Sandoval Íñiguez, le vale que Gutiérrez Barrios lo emplee también como emisario ante los hombres de sotana. El político veracruzano encontró en Chema Guardia la red de relaciones perfectas para justificarle sus frecuentes viajes a La Habana para sentarse a la mesa con su amigo Fidel Castro y llevarle sus mensajes. Guardia maquilló perfectamente su vinculación con Cuba al convertirse en el principal benefactor de la Orden Santa Brígida, a quien les construyó un nuevo convento en La Habana en un acto de inauguración al que asistirían su amigo, el comandante Fidel. Tan cercanas eran las relaciones entre Castro y Guardia, gracias a Gutiérrez Barrios, que en la toma de posesión de Vicente Fox, Fidel cenó con prominentes políticos y empresarios mexicanos en la residencia del zar del juego que tenía en Contadero. Hay quienes aseguran incluso que el jefe de la Revolución Cubana durmió en la casa de Chema Guardia. Lázaro Cárdenas del Río, el mentor y el discípulo. Cuando Fidel Castro soñó con su revolución, una de sus inspiraciones fue el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río. El rebelde cubano admiraba en el llamado Tata no solo su sensibilidad y cercanía con los más necesitados, así como su postura independiente frente a las hegemonías políticas y económicas de los años 40, sino todas sus iniciativas políticas, incluyendo la creación del ejido agrario, la sindicalización de la fuerza laboral mexicana y la nacionalización de la industria petrolera. Demasiado progresistas e incluso tachadas de comunistas para su época. Pero la relación entre Cárdenas y Castro iba más allá de la que se da entre un mentor e inspirador y su discípulo. Se demostraba tanto en los afectos públicos como en el campo de batalla. En 1960, apenas un año después de consumada la entrada de Castro a La Habana, Fidel invitó a Cárdenas a conmemorar los aniversarios de las revoluciones mexicana y cubana. Y en esa misma visita, el exmandatario mexicano recibió el homenaje de la creación del Instituto Lázaro Cárdenas para la Investigación, con sede en la Universidad de La Habana. Otra muestra de esa cercanía ideológica se dio en abril del 61, cuando ocurrió la invasión de la Bahía de Cochinos, una operación anticastrista dirigida por la CIA y que acabó abortada. Fue entonces cuando, en protesta por la injerencia norteamericana, el expresidente Cárdenas se enlistó en el ejército cubano para salir a defender la soberanía de Cuba. Castro siempre le agradeció el gesto al Tata. No en balde, una avenida y un parque de La Habana llevan hoy el nombre de Lázaro Cárdenas del Río, el amigo entrañable e inspirador de Fidel. Luis Echeverría Álvarez, dos paladines del tercer mundo. Desde sus días como subsecretario de Gobernación en el régimen de Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz despachando en Bucareli, Fernando Gutiérrez Barrios ya operaba como el hombre de la inteligencia de Luis Echeverría Álvarez. A Echeverría y a Gutiérrez Barrios los unía desde entonces su filiación como agentes de la CIA bajo los códigos Litempo 8 y Litempo 4. Fue en el sexenio de López Mateos cuando Gutiérrez Barrios capturó al revolucionario Fidel en la Ciudad de México y su jefe Luis Echeverría, mano derecha de Díaz Ordaz en gobernación, recibió el reporte preciso. Por eso, cuando se convirtió en secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz, el hombre de la Guayabera fue capaz de tejer a través de Gutiérrez Barrios los pactos necesarios para evitar que la insurgencia cubana, que ya se viralizaba en todo el continente, penetrara en México. La entrañable amistad entre Echeverría y Castro
dos autoproclamados paladines del tercer mundo, despertó los celos de Washington, desde donde se veía cómo ambos mandatarios se usaban mutuamente para saciar sus ambiciones de poder. Castro, usando los recursos de México para amortiguar el bloqueo económico norteamericano hacia la isla, que no podían ser del todo mitigado con los apoyos que le brindaban entonces sus aliados soviéticos. Echeverría, por su parte, usando su apoyo a Castro como tarjeta de presentación ante el mundo socialista para fortalecer su promoción hacia las Naciones Unidas a través de su llamada Carta de Deberes y Derechos de los Estados. Por eso Echeverría y Castro sostenían encuentros personales con frecuencia, en México sobre todo, pero también en La Habana. Padecían del mismo mal, una incontinencia verbal que los llevaba a prolongar sus reuniones hasta por 10 horas. José López Portillo, bajo la protección de San José. Al igual que su amigo y antecesor Luis Echeverría, José López Portillo se esmeró para hacer de su relación con Cuba y con Fidel Castro una carta de presentación internacional. Ambos se encontraron por primera vez en una visita en Tulum en mayo de 1979, visita que fue correspondida por el mandatario mexicano con un viaje a Cuba en julio de 1980. Pero el punto crítico se da en octubre de 1981, cuando el presidente Ronald Reagan condicionó su presencia en la cumbre norte-sur convocada por López Portillo y México en Cancún a la no asistencia de Fidel Castro. Para mitigar la descortesía, López Portillo hizo una invitación especial a Castro. Se vieron antes de la cumbre en Cozumel, donde López Portillo le explicó a su colega el difícil momento político y le pedía su comprensión. Fue correspondido. Fidel reconocería así aquel gesto. Cuando el presidente Reagan amenazó con boicotear la reunión de 1981, me vio obligado a complacer al presidente José López Portillo, pero en medio de su vergüenza y de su pena, se comportó, dijo Castro, como un caballero. Fue elegante, me invitó a Cozumel y con toda franqueza me explicó su tragedia. Accedí. Siempre se dijo que la estrecha relación entre López Portillo y Castro obedecía, además de su placer por sus conversaciones profundas en una dialéctica común, a que por encima del llamado Pacto de San José, el gobierno mexicano suministraba y triangulaba petróleo a una Cuba aislada y cada vez con menos apoyos de la Unión Soviética. Carlos Salinas de Gortari, entre el exilio, video y diplomacia. Si algún mandatario mexicano pudo sostener con Fidel Castro una prolongada amistad más allá de los pinos, ese fue Carlos Salinas de Gortari. Influenciado por el ideario de su tío, Eli de Gortari, Carlos y su hermano Raúl crecieron con una especial fascinación por el comandante Fidel. Oficialmente, Salinas y Castro sostuvieron 3 encuentros. El primero en julio del 91, durante la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara. El segundo, en la visita que Castro hiciera a México en julio del 93. Y la tercera en la visita del mandatario mexicano a Cuba antes de dejar el poder en julio del 94. Pero sus encuentros privados se fortalecieron cuando Salinas dejó Los Pinos y se convirtió en visitador frecuente de La Habana, incluso por temporadas, sobre todo cuando vivió un autoexilio tras el encarcelamiento de su hermano Raúl. Un tercer personaje, Gabriel García Márquez, amigo de Fidel y de Salinas, fortaleció sus encuentros con prolongadas estadías en la isla, donde incluso Castro, Salinas y el Gabo compartieron algún fin de año festejando la Revolución Cubana juntos. Pero quizá el papel que más unió en su momento a Carlos Salinas, a Fidel Castro y a García Márquez fue la intermediación que el político mexicano y el Nobel colombiano hicieron entre La Habana y el presidente Bill Clinton. Fueron ellos los responsables de diseñar y operar una estrategia para negociar una salida justa y decorosa a la llamada crisis de los balseros, que llevó a más de 230,000 cubanos a emigrar a los Estados Unidos. Pero sin duda, el episodio más lamentable fue el de la presunta intervención de Salinas para gestionar ante Castro los buenos oficios a favor de Carlos Ahumada
detenido en Cuba. Era aquel constructor que se ve envuelto en las filtraciones de los videos en los que René Bejarano recibía millones de pesos en efectivo, presumiblemente para apoyar al PRD y Andrés Manuel López Obrador. Tan cercana fue la relación entre Salinas y Fidel que el expresidente es el único político mexicano que asiste hoy a los funerales del jefe máximo de la Revolución Cubana. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre.